Leer el testamento de mi esposo se sentía como estar en el clímax de una película de juicios. Sentada en la oficina del abogado, intenté mantener la calma, aunque la presencia de mi suegra, Margaret, a mi lado hacía que fuera casi imposible. Tenía esa mirada de suficiencia, la de alguien que ya se siente ganador antes de que empiece el juego, con una sonrisita arrogante. Se recargó en la silla y dijo con seguridad, todo me pertenece. El abogado le dirigió un gesto cortés, pero luego tomó otro documento. Su expresión cambió apenas un poco, pero lo suficiente para que mi corazón se acelerara. En realidad, señora Henderson, dijo con voz firme, hay un mensaje personal para usted. La sonrisa de Margaret desapareció de inmediato. Sus ojos se entrecerraron mientras tomaba el papel que él le extendía. Yo contuve la respiración. Todo esto se sentía irreal, como una escena de película, pero era real. Mi nombre es Emily y estuve casada con Daniel durante 10 maravillosos años. Nuestra vida juntos estuvo llena de amor, risas y sueños, pero siempre hubo una sombra acechándonos, su madre, Margaret. Desde el primer día, dejó claro que no me aprobaba, pero no era personal. Habría odiado a cualquier mujer que desviara la atención de su hijo. Me acusó más veces de las que puedo contar de estar con él por dinero, a pesar de que Daniel y yo construimos nuestra vida juntos, con esfuerzo y amor. Siempre quiso controlarlo, y cuando nos casamos, lo tomó como una traición. No importaba cuánto me esforzara por ser una buena esposa. Para ella siempre fui el enemigo, y Daniel, él, a pesar de todo, siempre anheló su aprobación. Siempre tuvo la esperanza de que ella cambiara, pero nunca lo hizo. Ni siquiera cuando él enfermó. Su frialdad me rompía el corazón. Verlo extenderle la mano una y otra vez, solo para ser rechazado, fue una de las cosas más dolorosas de nuestra vida juntos. Daniel falleció hace 6 meses. No fue repentino. Tuvimos tiempo de prepararnos, pero saber que venía no hizo que perderlo fuera más fácil. Antes de morir, Daniel modificó su testamento. Sabía que su madre intentaría arrebatarme todo, y así fue como terminamos en esta oficina, con Margaret creyendo que ya tenía la victoria en la bolsa. El abogado comenzó a leer en voz clara y pausada. A mi amada esposa, Emily, le dejo nuestra casa, nuestros ahorros y todas mis pertenencias personales. Miré de reojo a Margaret. Su expresión triunfante vaciló por un segundo, pero se recompuso enseguida. Aún estaba segura de que heredaría sus inversiones, pero entonces, el abogado tomó otro documento y, con una leve sonrisa, continuó. A mi madre, Margaret, hizo una pausa y deslizó un sobre la mesa. Le dejo este mensaje personal. Margaret tomó la carta con las manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las palabras rápidamente, y su rostro pasó de la incredulidad a un rojo encendido de pura ira. De repente, aventó el papel sobre la mesa. Esto es una broma, escupió con furia. Me incliné hacia adelante, el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué dice? El abogado me extendió una copia. Al leer las palabras de Daniel, sentí un nudo en la garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas. Mamá. Si estás leyendo esto, seguramente crees que ganaste, pero nunca pudiste hacerlo. Me controlaste la mayor parte de mi vida, pero no controlarás a mi esposa. Me hiciste sentir que nunca fui suficiente, pero en mis últimos momentos encontré paz, porque tenía a una mujer que me amó de verdad. Pude haberte perdonado, pero no lo haré. El amor de una madre debería ser incondicional, y tú nunca me diste eso, así que no te debo nada. Todo lo que tengo le pertenece a Emily, la mujer que estuvo conmigo cuando tú nunca lo hiciste. El silencio llenó la habitación. Margaret se quedó inmóvil, su rostro desfigurado por la furia. Con un movimiento brusco, hizo a un lado la carta. Él no quiso decir esto, gritó, su voz temblaba de rabia. Estaba enfermo, no sabía lo que hacía. El abogado no se inmutó. Le aseguro, señora Henderson, que Daniel estaba en plenas facultades cuando redactó este testamento. Su decisión es definitiva, no recibirá nada. Margaret giró hacia mí con la mirada encendida de odio. Tú hiciste esto, lo manipulaste, le metiste ideas en la cabeza. Le sostuve la mirada, mi voz firme y serena. No, Margaret, dije en un tono bajo, pero claro, tú hiciste esto sola. Se puso de pie de golpe, casi tirando la silla. Esto no se acaba aquí, gruñó, te demandaré, esa casa debería ser mía, ese dinero debería ser mío. El abogado se cruzó de brazos, sin una pizca de preocupación en su rostro. Puede impugnar el testamento si lo desea, respondió con calma, pero Daniel se aseguró de que fuera inapelable, solo perderá su tiempo y su dinero. Margaret abrió la boca como si fuera a discutir, pero no encontró palabras, sus manos se cerraron en puños. Finalmente,
con un bufido de frustración, salió de la oficina dando un portazo. Solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Daniel lo había previsto todo, me había protegido. Y por primera vez en meses, sentí algo más que dolor. Sentí libertad. Los ojos de Margaret iban del abogado a mí, y por primera vez, vi en su rostro algo que nunca había visto antes. No era rabia, no era desdén. Era la mirada de alguien que se da cuenta de que ha perdido. Su rostro se crispó de furia, y con una última mirada llena de veneno, se levantó de golpe y salió de la oficina, azotando la puerta tras de sí. Solté un largo suspiro. Daniel lo había logrado, incluso después de su muerte, me había protegido, se había enfrentado a su madre de una forma en la que nunca pudo hacerlo en vida. Era un alivio saber que, al final, me había elegido a mí. Nos había elegido a nosotros. Pero algo en mi interior me decía que esto no había terminado. Y tenía razón. Esa noche, al entrar a la sala de mi casa, mi corazón se detuvo. El lugar estaba destrozado. Los muebles volcados, los marcos de fotos hechos pedazos, papeles esparcidos por el suelo. Parecía que alguien había arrasado con todo en un ataque de furia. Mis manos temblaban cuando di un paso atrás. El pánico subió por mi pecho al darme cuenta de lo que había sucedido. A toda prisa, saqué mi teléfono y marqué el 911 con dedos temblorosos. La policía llegó rápido y revisó la casa, pero quien lo había hecho ya se había ido. Nada había sido robado. Solo destruido. Esto no había sido un robo. Era un mensaje. Y sabía exactamente de quién venía. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Autos desconocidos se estacionaban afuera de mi casa a horas extrañas. Mis botes de basura aparecían volcados en medio de la noche. Ramos de flores muertas empezaron a aparecer en mi puerta. Dormía poco y siempre tenía la sensación de que alguien me observaba, acechando, esperando. Entonces, una noche, un golpe en la puerta hizo que mi corazón saltara a mi garganta. Dudé, miré por la mirilla. Era Margaret. El miedo y el cansancio se debatían dentro de mí. Casi no abro, pero no podía esconderme para siempre. Respiré hondo y giré el pomo. Ahí estaba ella, con su expresión fría y una sonrisa burlona en los labios. ¿Disfrutando la casa?, preguntó con sarcasmo. No respondí, pero su sonrisa solo se hizo más grande. No voy a parar, dijo, su voz baja y llena de veneno. Crees que ganaste, pero esto no ha terminado. Se inclinó un poco más, su voz apenas un susurro helado. Me quitaste a mi hijo, ahora yo te voy a quitar todo a ti. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Pero en lugar de miedo, algo más se encendió dentro de mí. Determinación. Esta mujer amargada y controladora había pasado años manipulando la vida de Daniel, y ahora creía que podía hacer lo mismo conmigo. Di un paso al frente, sin titubear. Escúchame bien, Margaret, ya perdiste. Daniel te vio como lo que realmente eres. No importa lo que hagas, nunca vas a ganar. Esta casa es mía, mi vida es mía, y tú no tienes nada, tú sola te lo buscaste. Por primera vez, algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? Pero igual de rápido, desapareció. Apretó los dientes con rabia y, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se perdió en la noche. Me quedé en la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que esto no había terminado. Y tenía razón. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó, era mi abogado. Y lo que me dijo lo cambió todo. Había dormido poco, repitiendo en mi cabeza las amenazas de Margaret. Cuando la llamada entró, la respondí de inmediato, el estómago retorciéndose de angustia. Tenemos un problema, dijo, su voz tensa. Exhalé con fuerza. ¿Ahora qué? Margaret acaba de presentar una demanda. Dice que Daniel tenía un testamento secreto, uno que le deja todo a ella. Mi sangre se heló. ¿Un testamento secreto? Eso es absurdo. Lo sé, respondió, pero ya metió los papeles. Y lo peor, tiene un testigo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Un testigo?, susurré. Entonces dijo un nombre que me hizo sentir como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Mark. El mejor amigo de Daniel desde la infancia, su padrino en nuestra boda, el hombre que había estado a mi lado en el funeral, con lágrimas en los ojos. Alguien en quien confiaba completamente. Y ahora, estaba del lado de Margaret. No lo pensé dos veces, agarré mi teléfono y lo llamé. Respondió después de unos timbres, su voz sonaba, extraña, distante. ¿Hola? No perdí el tiempo. Dime que no es cierto,
Por favor, Mark, no la ayudes. Silencio, largo. Y al fin, habló. No quiero involucrarme, dijo con voz apagada, pero Margaret dice que Daniel cambió de opinión antes de morir, que ya no quería dejarte todo a ti. Sus palabras fueron un golpe directo al pecho. Eso es mentira y lo sabes, le grité, sintiendo la rabia burbujear dentro de mí. Ella tiene un documento, vaciló antes de añadir, casi como si intentara convencerse a sí mismo. Yo vi a Daniel firmarlo. Mi visión se nubló de ira. ¿Estás mintiendo? Oh, ¿te está pagando? ¿De verdad estás traicionando a tu mejor amigo por dinero? Mark guardó silencio por un momento. No. Colgué, con las manos temblando. No podía dejar que esto siguiera. Sin pensarlo 2 veces, agarré mis llaves y me dirigí directo a la oficina de mi abogado. Mi mente hervía de indignación y furia. Cuando llegué, él ya tenía el supuesto Nuevo Testamento frente a él. Esto es una falsificación, dijo con firmeza. Daniel fue muy cuidadoso. No habría hecho un segundo testamento sin asegurarse de que fuera completamente legal. Apreté los puños. ¿Cómo lo probamos? Él deslizó el testamento original y señaló un detalle. Las firmas no coinciden, son parecidas, pero no idénticas. Y en ese momento, lo supe. Margaret no solo estaba desesperada. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de ganar. Pero no iba a dejar que me derrotara. No sin pelear. Los ojos de Margaret se movían entre el abogado y yo, y por primera vez, me dio la sensación de que se dio cuenta de que había perdido. Su rostro se retorció de furia y, con una última mirada llena de rabia, salió de la oficina, azotando la puerta tras de sí. Solté un suspiro profundo. Daniel lo había logrado, incluso desde más allá de la tumba. Me había protegido, enfrentándose a su madre de una manera que nunca pudo hacer mientras estaba vivo. Era un alivio saber que, al final, me había elegido a mí, a nosotros. Pero algo en mi interior me decía que esto no había terminado. Y tenía razón. Esa noche, entré a mi sala, con el corazón a mil, y me quedé paralizada. La habitación estaba destruida. Los muebles volcados, los marcos de las fotos rotos, los papeles esparcidos por toda la casa. Parecía que alguien había arrasado con todo en un ataque de furia. Mis manos temblaban al dar un paso atrás, mientras la realidad de lo que acababa de suceder comenzaba a hundirse en mí. Con manos temblorosas, busqué mi teléfono y marqué el 911. La policía llegó rápidamente y revisó la casa, pero quien lo hizo ya se había ido. No se había robado nada. Solo destruido. No era un robo. Era un mensaje. Y sabía perfectamente quién lo había enviado. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en una pesadilla. Autos extraños estacionados fuera de mi casa a horas intempestivas. Mis botes de basura volcados a medianoche. Ramos de flores marchitas apareciendo en mi puerta. Casi no dormía, siempre sintiendo que alguien estaba ahí afuera, observando, esperando. Entonces, una noche, un golpe en la puerta me hizo saltar el corazón hasta la garganta. Dudé, mirando por la mirilla. Era Margaret. El miedo y el agotamiento luchaban dentro de mí. Casi no abro la puerta, pero no podía esconderme para siempre. Respiré profundo y giré el pomo. Estaba ahí, con una expresión fría, una sonrisa burlona dibujándose en sus labios. ¿Disfrutando de la casa?, preguntó, su voz llena de sarcasmo. No respondí, pero su sonrisa solo creció. No voy a parar, dijo. Puedes pensar que ganaste, pero esto no ha terminado. Se inclinó un poco hacia mí, bajando la voz a un susurro helado. Me quitaste a mi hijo, ahora, te voy a quitar todo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Pero en lugar de miedo, algo más creció dentro de mí. Determinación. Esa mujer amarga y controladora había pasado años tratando de manipular la vida de Daniel, y ahora pensaba que podía hacer lo mismo conmigo. Di un paso al frente, mi voz firme. Escúchame bien, Margaret, ya perdiste. Daniel te vio tal como eres. No importa lo que hagas, nunca ganarás. Esta casa es mía, mi vida es mía, y tú, no tienes nada, tú misma te lo buscaste. Por primera vez, algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? Pero como si fuera una ilusión, desapareció tan rápido como apareció. Apretó los dientes, rabiosa, y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó por la noche, dejándome allí parada, con el corazón desbocado. Sabía que esto no había terminado. Y tenía razón.